Este día vamos a hablar sobre una frase, bueno, vamos a hablar sobre todo un tema, pero dentro de este tema hay una frase que quizás hoy algunos predicadores nos pensaríamos dos veces usarla, siendo muy francos, y es: ustedes lo crucificaron. Pedro está hablando en su sermón, en el primer sermón luego del derramamiento del Espíritu Santo. Ya hablaremos un poquito de esto en detalle, ya llegaremos ahí. Antes vamos a pedirle a Dios su dirección. Bondadoso Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros a dilucidar estos temas que estamos estudiando y el tema de hoy específicamente, para saber cómo servirte mejor, porque queremos que lo que tú nos das, esos dones que tú nos das, te sirvan a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este día, pastor, vamos a estudiar Hechos capítulo 2. Bueno, usted puede leer todo el capítulo 2 de Hechos, ahí aparece una narración extraordinaria. Se puede detener hasta el versículo 41 hoy, mañana se seguirá estudiando un poco más sobre Hechos 2. Pero en esta narración, pastor, lo primero que surge es que luego de estar orando, el derramamiento del Espíritu Santo sucede, los llena de poder, les da el don de hablar en lenguas, es decir, otros idiomas. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el don de lenguas. Y quizás aquí, pastor, lo primero que me surge la pregunta es: ¿con qué propósito les dio ese don a los discípulos? ¿Cuál era el sentido de darles el don de lenguas en ese momento en el que se los dio? Porque eso lleva a una pregunta que va a ir sucedánea, que es: ¿con qué propósito Dios nos da los dones que nos ha dado a todos nosotros? Sí, bueno, cuando nosotros nos situamos en la historia en ese momento, nosotros nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo obra en la vida del discípulo que recibe el don del Espíritu Santo, es para que los que están alrededor puedan beneficiarse de lo que ellos están experimentando. Sí. Y aquí se cumplen las palabras de Cristo, que Él dijo que el que cree en mí, de su interior, dijo Él, correrán ríos de agua viva. Y sabemos que un río no puede ser contenido. Yo no puedo atravesar una tabla y pretender que el río no va a pasar ahí. No se puede. Él tiene que seguir su curso, llegar hasta su destino final. En este caso, pues los ríos van al mar. Ahora, nosotros tenemos que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, pues no es para mí, solamente para mí. Claro que el Espíritu Santo hace un beneficio, el fruto del Espíritu, claro. Nosotros sabemos, pero entonces eso va a resultar en una bendición para otras personas, porque Dios no quiere que yo sea amable per se, o sea, solo para mí mismo, bueno solo para mí mismo, solo como un fin en sí mismo, sino que esto pueda también esparcirse y compartirse y beneficiar a las demás personas. Entonces me llamó la atención ese relato, esa perspectiva, hablando de la misión, que la recepción del Espíritu Santo manifestada en ese momento en hablar en lenguas extranjeras que probablemente no dominaban, pero que el Espíritu les habilitó para que los que estaban ahí también alrededor, que habían venido de diferentes lugares, pudieran escuchar el mensaje y de esa manera comunicarse, y ellos también pudieran tener acceso al mensaje de la salvación. Y ahora, pastor, la población, digamos, las personas que recibieron este mensaje eran judíos de diferentes partes del mundo. Estamos poniendo el contexto por una pregunta que quiero hacer a nuestro pastor. Habían estado en Jerusalén, acababa de pasar una fiesta, de hecho estaban todavía parte de las festividades judías, festividades importantísimas entre los judíos. Venían de todo el mundo, de todo el mundo conocido, quiero decir, para poder participar en Jerusalén de estas fiestas. Pedro predica un sermón inspirado por el Espíritu Santo, y me llama la atención algunas cosas. Uno es que predica este sermón en un tono muy contundente, hasta decir: ustedes crucificaron a Jesús, lo señala, lo cual da ya una lección, pero quisiera detenerme ahí. ¿Qué es lo que quiere lograr Pedro con este sermón que, como dije al principio, hoy en día tal vez nos pensaríamos usar estas palabras, porque nuestra sociedad parece que está muy dada a cuidar cada palabra para ser políticamente correcto, pero ¿qué es lo que está intentando hacer Pedro? Bueno, creo que aquí hemos llegado a un punto muy importante
de la lección de este día. Y es que recordemos, usted menciona qué es lo que quiere decir Pedro, y podemos ir todavía un poco más allá y preguntarnos qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Amén. Porque si Pedro estaba siendo usado por el Espíritu Santo, pues era el Espíritu Santo quien estaba hablando a las personas. Sí. Y una de las características del Espíritu Santo, Jesús lo dijo, es cuando Él venga, es un ser, es una persona divina. Cuando venga el Espíritu, Él hablará, Él convencerá. Bueno, sí, habló también de hablar, pero ese es otro texto. El que quiero enfatizar ahora es, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en ese sentido, Pedro estaba siendo el portavoz, el vocero. Pues ya vimos que la misión es de Dios, nosotros somos un medio, un canal, un instrumento humano donde Dios habla. Y el Espíritu Santo fue muy contundente con estas personas, porque ahora exigía una respuesta. Sí. Y esto es lo que podemos decir que es una predicación con propósito. No solamente una predicación, no debe ser con el fin de entretener a las personas, o de aún peor, no sé si decirlo de esa manera, que las personas se sientan bien, como que van a un tipo de entretenimiento, de teatro, de reunión, de seminario y de autoayuda, correcto, motivacional, y que yo salga así positivo, ¿verdad? Que yo puedo hacerlo y lograrlo. Ahora, porque el gran problema del ser humano es la base de nuestro problema, somos pecadores, y lo peor aún es que somos pecadores que estamos condenados, y esa condenación es la muerte eterna. Y si Jesús no interviene en nuestro favor, si nosotros no lo aceptamos y lo recibimos a Él como Salvador personal, estamos irremediablemente perdidos por la eternidad. Por eso es que el Espíritu enfocó esto, y esta palabra de Pedro que el Espíritu Santo había puesto en su boca, en su mente, en su corazón, ahora exigía de ellos una respuesta. Y tal como estábamos hablando un poquito antes de, fuera de cámaras, antes de iniciar este repaso, es que esta predicación le exigía a ellos una respuesta, como lo mencioné, y era como un ultimátum. Es decirle a las personas que ustedes han hecho esto, ¿qué van a hacer al respecto? Cuando ellos se vieron confrontados, algunos de esos que habían estado y habían participado en todos esos eventos que rodearon a la crucifixión de Jesús, se compungieron de corazón y les tocó y se vieron como realmente Dios los ve. Porque una cosa, a veces uno hace algo y piensa que es liviano, que no es nada, habló mal de otra persona, lo miró mal, hizo esto, y piensa que eso no es nada. Ahora, ¿cómo crees tú, o cómo creo yo, que de esta manera que he actuado, cuando sea confrontado ante el gran tribunal de Dios, de Cristo, cómo se va a ver en esa perspectiva? Cosas que nosotros ahora tal vez consideramos pequeñas y nos olvidamos, no son de poca importancia. Entonces se exige de nosotros una respuesta, que veamos realmente quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras acciones pecaminosas, y podemos tomar la decisión de arrepentirnos, de buscar la salvación a través de Jesucristo. Pero todo esto lo tiene que lograr una predicación guiada por el Espíritu Santo. Y tal como usted lo decía, hermano Gerson, hoy vivimos en una cultura donde tememos llamarle a la persona pecador, donde no le decimos realmente a la persona que son pecadores, y creo que por eso también a veces hay muy poca conversión genuina como la que se experimentó en esos primeros días. Y ahora, pastor, justamente esto me lleva al último punto de nuestra lección de hoy, y es el siguiente. Pedro, el Espíritu Santo guiando a Pedro, le está predicando a personas que tuvieron mucho que ver directamente, podríamos decirlo, con la muerte del Señor Jesús, y eso debería darnos esperanza, en el sentido de que nadie está fuera del alcance de Jesús, a menos que en su decisión
quiera ponerse fuera del alcance de Jesús. Y cómo deberíamos convivir con esta esperanza, tanto para nosotros como para las personas a las que tenemos que llevar el mensaje, para no terminar pensando, es que aquel ni siquiera me va a escuchar ni merece que escuche, porque al final Dios mismo le estaba hablando a los que mataron a Jesús. Bueno, creo que este es un punto maravilloso que vale la pena destacar, y es que precisamente algo que pareciera contradictorio, Jesús murió por la ira de los pecadores, instigados, sabemos, por el gran enemigo de las almas, que es Satanás, pero precisamente esa ira que ellos manifestaron hacia él y que lo llevó a la muerte es la que ahora también esa muerte obra para su salvación. Y entonces hay esperanza para toda persona. Amén. Hay esperanza para el pecador más vil. No hay un pecador que nazca en este mundo para el cual no exista la oportunidad de salvación y de gracia, para el cual la sangre de Cristo no tenga remedio. No hay, no ha nacido ni nacerá, porque Jesús murió por cada ser humano. Y esto nos debe llevar a pensar ahora en un punto que tiene que ver, por ejemplo, con el perdón y la reconciliación y con el amor de Dios. Porque notemos que Pedro, cuando él vio, yo no sé si reconoció a alguno de los que estaban ahí, pero digamos que en teoría uno de todos esos estuvo ahí rodeando esos eventos de la crucifixión de Jesús, y Pedro pudo haber estado muy enemistado con esa persona y resentido, y llegar a pensar, mira, tú entregaste a mi maestro, a mi Señor, y condenarlo y juzgarlo. Y por eso la lección comenta al final, sí, es cierto, ojo, y hay que ser, tal vez vale la pena llegar a este punto final, aunque nuestra predicación debe ser veredicto, o sea, debe exigir una respuesta de la persona. No debemos predicar solo por predicar, sino que debe exigir una respuesta de las personas, a favor o en contra, pero hay una respuesta. Ahora, pero eso no significa que nosotros podemos venir y juzgar, mucho menos condenar a una persona, claro, cuando lo que Dios está haciendo es salvar a esa persona. Entonces debemos distinguir entre esas dos cosas, porque la línea es muy delgada, porque muchos lo que hacen, en vez de hacer una predicación veredicta que exige una respuesta, lo que hacen es una predicación juzgativa, condenatoria. Y realmente ese no es nuestro papel. De nada sirve venir, y Jesús lo dijo, ya están condenados. Dios, yo ni siquiera tengo que condenarlo. Ya el pecador está condenado por la naturaleza del pecado. Y entonces creo que vale la pena que nosotros pensemos en eso. Amén. Entonces, pastor, ora por nosotros para que lo que hemos aprendido este día lo podamos llevar a la práctica, y los dones que Dios nos ha dado los podamos poner a su servicio, porque Él desea que nosotros también seamos transformados y crezcamos en la fe. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por esta lección. Gracias te damos por esta enseñanza, porque has puesto una gran responsabilidad en nosotros, ser tus voceros, ser templo del Espíritu Santo para hablar a otros y expresarles la gran necesidad que tienen de arrepentimiento, de gracia y de salvación. Señor, ayúdanos para cumplir con este cometido. En el nombre de Jesús. Amén.